¿Sabías que la mayoría de las personas cuando construye o diseña un proyecto, una edificación sobre un terreno, sobre un predio, la mayoría no hace el estudio de mecánica de suelos, aparentemente para ahorrar dinero, generar costos menores, pero esto nos ocasiona problemas a futuro como posibles asentamientos, posibles fallas de la cimentación y tener un colapso del proyecto. También puede ocasionar el costo excesivo de la cimentación, es decir, proponer al no saber qué profundidad, al no saber qué anchura nos piden de acuerdo a un especialista de mecánica de suelos, aumentaría mucho los gastos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Hoy es un orgullo, es un día muy importante para mí porque hoy quiero hablarles sobre una guía que se llama Manual de Cimentaciones. El manual de cimentaciones nos habla sobre los tipos de cimentación, qué tipos de cimentaciones que existen, para qué se usan, cuándo se usan, cómo se usan y muchas características que con todo gusto te voy a explicar. Y te pido de favor que visualices todo el contenido porque estoy seguro que gran parte de lo que te voy a comentar te va a ayudar mucho. Primeramente vamos a iniciar qué es la cimentación o qué es una cimentación. Una cimentación es un elemento estructural de base. ¿Y para qué sirve? Este, este elemento estructural soporta o transmite todas las cargas de las traves, de las vigas, de las columnas, de la losa de concreto, de entrepiso, de azotea, todas las cargas que existen en una vivienda o una edificación, mejor dicho. Todo esto se transmite a la cimentación para posteriormente, esta es la base, esto es lo que soporta el edificio, posteriormente lo transmite hasta el suelo. Y aquí se muestra un claro ejemplo de una vivienda, por ejemplo, y lo que viene siendo la cimentación. Esto es la cimentación. Nosotros debemos de entender que saber elegir el tipo de cimentación es clave. Y nosotros debemos de entender también que existen cimentaciones superficiales, como vienen siendo las zapatas aisladas, las zapatas corridas, las zapatas de lindero, las zapatas céntricas y las losas de cimentación. También existen las cimentaciones semiprofundas, que viene siendo cimentación ciclopia, las cimentaciones profundas, que vienen siendo pilotes, pilas o cajones. Y nosotros debemos de realizar siempre un reporte fotográfico y un análisis de sitio previo, porque esto nos va a ayudar a tener todas las características del terreno y posteriormente poder hacer un estudio de mecánica de suelo. Esto lo hace un especialista, el cual nos va a decir, nos va a dar un documento en el cual nos explique sobre el tipo de suelo que tenemos, nos va a explicar qué tipo de nivel freático tenemos, qué tipo de cimentación vamos a usar o es adecuado para nuestro proyecto, qué tipo de profundidad o anchura nos vamos a tener en la cimentación. Y esto a largo plazo nos da una seguridad de que nuestro proyecto previo va a soportar o va a durar o va a generar costos reales del proyecto. No va a ocasionar asentamientos, no va a ocasionar fallas por cortante o asentamientos en un lado del edificio porque no se calculó bien o no se realizó este estudio. Este estudio es clave. Esto todos los debemos de hacer y la mayoría de las personas no lo hace para ahorrar dinero, como les decía aparentemente, y esto nunca lo deben de hacer. Esto siempre se debe de tomar en cuenta el estudio de mecánica de suelos. Y nosotros como arquitectos, una vez que nosotros a nivel general, las zapatas se utilizan, por ejemplo, una losa de cimentación se utiliza cuando el suelo es blando. Regularmente una zapata aislada o corrida cuando el suelo es semiblando, y cuando un suelo es duro regularmente se usan zapatas aisladas o también zapatas corridas. Y debemos de ser estratégicos como profesionistas, como arquitectos, ingenieros y cualquier carrera afín para poder discernir y poder determinar a un criterio
Por ejemplo, si yo utilizo zapatas corridas y noto que las zapatas corridas se traslapan unas de otras, de acuerdo a los espacios son muy chicos, los cuales no permiten tener o permiten tener la cimentación corrida, pero esta descansa sobre otra, pues debemos de tomar en cuenta que eh, aparentemente o en un mayor caso es mejor usar una losa de cimentación para disminuir costos. Son este tipo de experiencia o consejos que tú vas a ir analizando muy a detalle y con el tiempo te vas a dar cuenta que qué tipo de cimentación es más adecuada, aunado con el criterio que te dé un especialista. Posteriormente nosotros debemos de entender que una zapata corrida de concreto es un elemento estructural. Aquí ya estamos aterrizando a las zapatas o la cimentación en particular. Hace rato lo describimos a nivel general, es decir, qué es una cimentación a nivel general, los tipos. Aquí ya vamos aterrizando el tema de zapata corrida de concreto. Se clasifican en zapatas corridas de concreto armado, zapatas de piedra o corridas de piedra, zapatas de madera o ladrillo. En este caso voy a explicar las zapatas de concreto armado. Por los tipos de zapatas corridas, nosotros debemos entender que las zapatas corridas se usan cuando el suelo es semiblando o un suelo duro también se puede usar. Regularmente este tipo de zapatas corridas se usan cuando nosotros realizamos una casa habitación, un comercio, una torre de departamentos o un edificio de departamentos de pocos niveles, etcétera. Muchas de las veces este tipo de cimentación se usan en edificios que no tengan mucha magnitud o mucha altura, pero también se podría utilizar para mayor magnitud de acuerdo a todo un análisis que se haga a detalle, pero regularmente se usa para, por ejemplo, para casas habitación. Y debemos entender que las zapatas corridas, pues existen en clasificación general también, existen las zapatas que son céntricas, es decir, que el muro o la parte del eje lo tiene en la parte céntrica, como aquí se muestra, y también existe la cimentación medianera o de lindero, que es otro tipo de cimentación, es la misma cimentación, pero el tipo es en forma de L, por eso en parte también se llama lindero o medianera. Las zapatas corridas se clasifican en zapatas rectangulares, que es la más convencional o lo más común que viene siendo esta zapata. Y en normativa en México, el peralte mínimo que debe tener ese tipo de zapatas son 15 centímetros. Debemos entender que existen también las zapatas corridas inclinadas o con escarpio. Aquí en este caso el ejemplo muestra una zapata aislada, pero yo quiero que tomes la idea. Simplemente el escarpio es esta parte. Y también existen este tipo de zapatas. Regularmente para mí, desde mi perspectiva, este tipo de zapatas con escarpio o trapezoidales funcionan mejor. Pero ya es de acuerdo a todo un cálculo que se hace un proceso. También nosotros debemos entender que existen las zapatas con doble armado. Aquí se muestra un armado inferior y un armado superior, los cuales son de acuerdo a un cálculo estructural. Las zapatas corridas escalonadas también existen. Aquí se muestra un ejemplo de ello. La zapata trapezoidal es una forma en trapecio, es muy parecido a este tipo de zapatas con escarpio. Y posteriormente tenemos una zapata corrida con contratrave, que es la más común que existe o es la que mayormente se ve en obra. Nosotros entendemos que la zapata corrida primeramente pues posee la plantilla, posteriormente el armado base por temperatura, el armado de carga, de varillas de carga y por temperatura, y posteriormente una contratrave, muro de enrace, una cadena de desplante y posteriormente el muro se desplanta. El siguiente tema es zapata corrida de mampostería. Este tipo de zapatas se usan en suelos semiduros y también en suelos duros. Este tipo de zapatas también existen las zapatas céntricas y también las zapatas de lindero. Aquí se muestran ejemplos. En este caso vamos a explicar las zapatas de mampostería de piedra. Este tipo de zapatas también se usan en edificios de magnitud mínima
o un tamaño pues mínimo, por ejemplo en casas habitación, se usa mucho en casas de adobe, por lo menos en México ya no se usan tanto como antes. Los edificios antiguos regularmente se construían con este tipo de cimentación, pero hoy en día en zonas sísmicas es muy mínimo ver o es una posibilidad mínima usar este tipo de cimentación porque puede fallar y simplemente cumpliendo con la normativa pues también nos ayudaría, pero no asegura que el edificio no pueda fallar. Y este tipo de cimentación pues existen también el tipo de zapatas que viene siendo la inclinada o con escarpio. Aquí se muestra el escarpio que tiene y la zapata rectangular. Aquí tenemos un ejemplo. Algunas características que debe de cumplir. Regularmente el ancho de las zapatas, en la mayoría de las veces el mínimo ancho viene siendo 60 centímetros. En este caso tenemos algunos requerimientos o requerimientos mínimos por normativa, que por ejemplo nos menciona la proporción que debemos de tener, es decir, 1 es a 5 la altura y la base es 1. 1.5 veces la altura debe de medir la base. Y por ejemplo, si nosotros tenemos una base de 60 centímetros, la altura mínima debe ser de 90 centímetros. Posteriormente debemos de anclar bien los castillos, deben tener un anclaje de mínimo 40 centímetros. Es un punto a determinar, un punto clave a tomar siempre en cuenta. Sobre la corona siempre debe de tener una cadena de desplante para poder desplantar o poder empezar a levantar muros. Posteriormente nosotros tenemos la zapata aislada. Estas zapatas se utilizan mucho en suelos duros y este tipo de zapatas, por ejemplo, se ven también en casas habitación, se ve en zonas, en edificios residenciales, en edificios comerciales. Por ejemplo, también se muestra en un letrero de publicidad, por ejemplo, se muestra el uso de zapatas aisladas. Es un ejemplo que te puedo dar en donde se utilizan este tipo de zapatas. Este tipo de zapatas también existen de lindero y céntricos. Las zapatas aisladas, en estos casos, la clasificación es parecida a las zapatas corridas. Tenemos la zapata rectangular aislada, que es lo más común, la zapata inclinada con escarpio, tenemos las zapatas con doble armado, que también son muy interesantes. La zapata escalonada, la zapata aislada trapezoidal, existen también, se clasifican por ubicación, es decir, como te decía, nosotros tenemos las zapatas aisladas, las normales o céntricas, que aquí se muestran. Tenemos las zapatas de esquina, que viene siendo el uso por el tipo de proyecto. Es decir, regularmente este tipo de zapata se usa cuando nosotros tenemos colindancia. Las zapatas combinadas se usan, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un elemento estructural a soportar muy cercano del punto A al punto B y por eso se opta por tener esta combinación o por tener esta unión de las zapatas para tener un mejor funcionamiento estructural. Como también las zapatas medianeras o de lindero se usan cuando nosotros tenemos una colindancia en los cuales se solucionan de esta manera. Aquí te muestro un ejemplo mío, un corte estructural o una sección longitudinal de cómo yo dibujo una zapata aislada y el tipo de armado de varilla que aquí propongo, que es doblemente armado, y se muestra cómo está a detalle. Posteriormente nosotros encontramos la losa de cimentación. La losa de cimentación también es un elemento estructural. ¿Cuándo se usa? Elementos estructurales se usan regularmente en suelos blandos y un ejemplo de ello pues viene siendo una tienda o un edificio de departamentos, por ejemplo, puede usarse este tipo de losas y cimentación. Y los tipos de losas de cimentación, pues existe la losa más convencional o la losa más común, que viene siendo losa plana o losa continua uniforme. También tenemos, aquí se muestra un ejemplo en sección y en planta. Nosotros vemos aquí claramente que
en el peralte de la losa posteriormente se desplantan los elementos estructurales verticales y también se desplantan los muros. Las losas planas con refuerzos bajo columnas simplemente es el mismo principio de las losas. Lo único que cambia aquí son los complementos que tiene, como un pedestal o un refuerzo bajo las columnas para tener un mejor funcionamiento estructural. La losa bidireccional y plana o nervada es otro tipo de losa de cimentación. Las losas con pedestales son elementos horizontales, los cuales tienen una columna y posteriormente tienen un pequeño pedestal para una mayor resistencia o un mejor funcionamiento estructural, que como te mencionaba, esto se determina con un cálculo estructural más a detalle, pero aquí te muestro los tipos de losa de cimentación que existe, con diseño celular y por último las losas de cajón se llaman o en cajón, que son muy poco vistas. Este tipo de losas, las que más podemos ver en obra, pues es las losas planas o las losas más convencionales que hoy en día se ven. Las demás son para eventos o son de acuerdo a un cálculo específico. Puedes tener la solución para cada tipo de losa de cimentación. También existen las doblemente armadas, en un armado inferior y un armado superior. El último tema son los pilotes de cimentación. Los pilotes de cimentación también son elementos estructurales, los cuales se usan cuando nosotros tenemos un suelo blando, los cuales necesitamos perforar la cimentación a cierta profundidad. Por ejemplo, el edificio del Burj Al Arab, el hotel Burj Al Arab, se resolvió la cimentación por medio de pilotes. Debemos entender que, por ejemplo, los pilotes de cimentación se usan en edificios de mucha altura en algunos casos, o también, no importa que no tenga mucha altura o que sea de magnitud, se usa cuando nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, que hacerlo en una playa o en la arena. Es aquí cuando, por ejemplo, se puede usar este tipo de cimentación. Y nosotros debemos entender que existe una clasificación de los tipos de pilotes. El más común es la sección uniforme o el pilote convencional, que aquí se muestra un ejemplo y que aquí también. Los pilotes troncocónicos, que son otro tipo de pilotes, los pilotes telescópicos, los pilotes de bulbo, las pilas, los cilindros y los cajones en batería, aquí se muestran. También debemos de tener en cuenta que cuando nosotros construimos o el cálculo estructural o la profundidad del pilote te exige un tipo de material específico. Aquí se muestra un ejemplo que los pilotes hechos a bases de madera alcanzan un promedio de profundidad de 18 metros. Cuando nosotros tenemos una mayor profundidad, pues tenemos que hacerlo con un tipo de concreto. Y debemos de tener en cuenta que la resistencia de concreto en estos casos pues es mayor. Y por ejemplo, una profundidad mayor a 50 metros, pues es un tipo de pilotes pretensados. Todos estos puntos son muy importantes a tomar en cuenta siempre. Y también se puede realizar una combinación de los tipos de cimentación. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una cimentación corrida o zapatas aisladas en un caso, yo también puedo usar otro sistema que es llamado micropilotes. Los micropilotes, pues prácticamente son pilotes de una magnitud mínima, los cuales se combinan con zapatas aisladas y funcionan de mejor manera. Como te digo, estos sistemas hasta cierto punto se pueden combinar. Y existen otros sistemas, por ejemplo, las vigas de cimentación, los cuales se desplantan con una plantilla de concreto pobre, posteriormente una viga, posteriormente el muro que nosotros vayamos a tener. Esto se podría usar, por ejemplo, en un baño, en un simple baño, para no tener una cimentación muy profunda, por ejemplo, a base de zapatas aisladas o zapatas corridas. Se puede resolver de distintas maneras,
Pero como te digo, todo esto tiene que ver un análisis estructural, un cálculo estructural muy específico para cada necesidad. No podemos realizar prototipos, todo esto es a base de cálculo, es a base de mucho análisis para poder definir un tipo de cimentación. Y estos son todos los temas que yo quería hablarte hoy y me encantaría que me dieras tus críticas constructivas, nos dieras un consejo, escribieras algún tipo de cimentación, alguna otra consideración que le pueda servir a alguien, que le pueda ayudar a alguien. Eso nos ayudaría a mejorar a todos, porque esto pues es para ustedes, es para que nos mejoremos todos, es para que crezcamos todos. Y como te recuerdo, este libro va a estar publicado en nuestro link de los mejores libros y todos los libros que leamos van a estar publicados ahí. Un saludo, un abrazo a distancia, que estés muy muy bien y muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir. Te espero en una próxima vez. Gracias y hasta luego.